contra esa palabra, lo que sea, lo reprendemos, lo echamos fuera, fuera, fuera en el nombre poderoso de Jesús. Damos libertad a tu Espíritu Santo en esta mañana, Dios mío, porque anhelamos, queremos bendecir tu nombre, Padre. Queremos glorificar tu nombre, Padre bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor. Recibe toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos puede decir gloria a Dios? Oh, porque Dios es bueno. Mi alma te alaba y te glorifica, Jesús. Y para siempre es su misericordia. Abra su Biblia, mi amado hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Qué bueno es estar los hermanos juntos y en armonía, dice tu palabra, Padre. Porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria al Señor. Libro de los Salmos, Salmos 19. Santo es el Señor. Gloria al Padre. Mire a ver si mientras usted lo busca, usted puede decir: la gloria es de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mi alma te glorifica, Padre. Alaba a tu Dios, que Él te ama. Alaba a tu Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Salmo 19, gloria al Señor. Damos lectura a la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. No hay santo, ni palabra, Santo. y es oída su voz. De toda la tierra salió su voz, Santo. y hasta el extremo del mundo su palabra. Aleluya. Santo el Señor Jesús. Dios. En ella puso tabernáculo para el sol. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Santo. Aleluya. En ella puso tabernáculos. Gloria al Señor. Aleluya. Para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Y un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. No hay y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destina el jaral. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Gloria al nombre del Señor. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Gloria al Santo. Mi alma te glorifica, Jesús. Los músicos con nosotros. Gloria al Señor, mi alma te alaba, Jesús. Nuestro hermano santo, mi alma te glorifica, Jesús. Dios es bueno, mi amado, amén. Gloria al Señor, para siempre es su misericordia. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria al Señor, gracias. Gloria a Dios. Mi alma te glorifica, Padre, tú eres bueno. Santo, tú eres. Glorificamos, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre, mi alma. Para siempre tu misericordia, Padre.
Señor, bendigo tu nombre. Gloria a tu nombre. Gracias, Jesús. Bendecido, digno de recibir la gloria. Aleluya. Gracias, Mi alma me glorifica, Jesús. Eres digno, mi alma te adora, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, Padre. Gracias, hermosa gloria. Maravillosa gloria, Jesús. Gracias, Santo. Mi alma te glorifica. Tú eres bueno, Padre. Gracias, Señor. Te alaba, Jesús. Gracias, Señor.
único Señor y Salvador, aleluya. El que nos levanta, el que nos fortalece, aleluya. El que nos rescata, Señor, aleluya, gloria a Dios. El que nos sana cuando estamos enfermos, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. ¿Cuántos lo pueden creer en esta mañana? Aleluya. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Aleluya. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás
Mi alma te alaba. Se lo puede decir, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Sé que tú estás aquí, Señor. Sé que estás aquí, busca esa presencia, hermano, busca esa presencia. Y te glorificamos. Por eso alzamos nuestras voces y damos cánticos, Señor, de alabanza. Cánticos que declaran que solamente tú eres Dios, que no hay quien salve sino solamente tú. Bendito sea tu nombre para siempre. Así, amada iglesia, en esta comunión maravillosa, oh bendito sea su nombre. Yo puedo sentir la presencia del Señor, amado hermano. Qué lindo. Yo puedo sentir su paz. Puedo sentir fuerzas. Puedo sentir su amor. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Así en esta comunión maravillosa, amados hermanos, abrimos nuestras Biblias.
Gloria al Señor. Qué lindo. Qué lindo es darle la premicia en este día a nuestro Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo número 10 y versículo número 10. Mira, hermano, cuando la presencia uno se mete en esa presencia, uno no quiere salir de esa presencia y lo que quiere es adorarle, alabarle, cantar, mostrarnos en su presencia, humillarnos a su nombre, gloria. Qué lindo el Señor. En el Evangelio según San Juan, capítulo número 10 y versículo número 10. Bendito sea su nombre. Gloria a Y Dios. leemos la maravillosa y poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén, amén, iglesia. Amén. Dice la Santa Escritura: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice Cristo: yo he venido para que tengan vida. ¿Cuántos tienen vida en Cristo? Y para que la tengan en abundancia. Amantísimo Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, Señor. Gracias por tu gran amor, por tu infinita misericordia. Amén, aleluya. Gracias por dirigir nuestros pasos en esta mañana a tu casa de oración, Señor, donde sabemos, Padre, que tú envías bendición y vida eterna en medio de tu pueblo. Ya estamos recibiendo esa bendición. ¿Cuándo estamos recibiendo esa bendición? Háblanos a través de tu palabra, Señor. Ministranos a través de ella. Háblanos todas las cosas que nosotros no conocemos, Señor. Las cosas que nos eran ocultas, revélanos hoy a tu pueblo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Dios mío. Y mientras tu palabra es predicada, Señor, y va siendo esa obra por la cual tú la mandas a nuestras vidas, mira cada necesidad en medio de tu pueblo, Señor. Glorifícate en ellas. Glorifícate, Señor, en aquellos que están sin fuerza. Multiplícale su fuerza, Dios mío. Mira aquellos, Señor, que han venido, Dios mío, con tristeza, Señor. Quita esa tristeza, Señor, y pon gozo. En el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, liberta a los cautivos, restaura, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, que los ciegos vean, que los sordos oigan, Sí, Señor. que el cojo pueda caminar. En el nombre de Bendito Jesús. sea tu nombre para siempre, Señor. Mira todo lo que se va a hacer en este lugar, Señor. Todo lo que está haciendo ahora mismo, Señor, para ti. Dios mío, toma control. Que tu Santo Espíritu, Señor, sature los aires, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, revístenos cada segundo más de tu presencia, de tu Santo Espíritu, de tu unción. Esa unción que hace que todo yugo de impiedad en nuestra vida se pudra y así alcanzar libertad y acercarnos más a ti con toda libertad, Dios mío. En el nombre de Jesús venimos atando y reprendiendo todo espíritu contrario a tu presencia, todo espíritu de apatía, todo espíritu de incredulidad, de apostasía, fuera en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor. Glorifícate en los jóvenes, glorifícate en nuestros hijos, Dios mío. Manifiéstate a ellos para la gloria de tu nombre. Perdónanos por nuestros pecados, por nuestras faltas y por nuestras iniquidades. Que la sangre de Cristo nos siga limpiando. Bendice nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz y prepara nuestros corazones como tierra fértil, Señor. Siembra tu palabra aquí en mi corazón para que dé los frutos que tú esperas en mí, Señor amado. En que el nombre poderoso de Jesús recibe toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. A su nombre. Siéntese, amado hermano y hermana, en esta preciosa mañana, glorificando a Dios en sus corazones. Qué día más maravilloso de este, hermano. Ay, sí, pastor, porque es domingo y no tenemos que trabajar. No, no es por eso. Es un día maravilloso porque estamos en la presencia. Tenemos oportunidad de juntos como iglesia, como un solo pueblo,
poder inquirir en su santo templo y contemplar su hermosura. Bendito sea su nombre. En este día ponerle las primicias al Señor. Amados hermanos, aquellos amigos que nos escuchan, quiero hablarles en esta preciosa mañana de un plan que el enemigo llamado Satanás, él ha preparado contra la creación de Dios. Cuando hablo de la creación de Dios, hablo de lo creado en los cielos y de lo creado en la tierra. Porque existe solamente un Dios creador, el Dios que habla aquí la Biblia, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, alabado sea su nombre. Solo existe un Dios creador y Él lo creó todo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Antes de él nada hubo. Él siempre ha sido el principio. Alabado sea su nombre. Quiero hablarles que Satanás, una creación de Dios, dice la Biblia en el libro de Ezequiel, Isaías también lo describe, dan una descripción de que este querubín era hermoso y de gran sabiduría, y la Biblia habla que Dios le dio tanta belleza y tanta sabiduría y lo colmó de tantas bendiciones, que llegó un momento que este querubín, creación de Dios, Dios no lo creó con maldad. Porque muchos piensan y dicen, bueno, si Dios lo creó, ¿por qué Dios lo creó malo? Dios no lo creó malo. Lo que pasa es que Dios a su creación, como a los ángeles y a los seres humanos, le dio algo, le dio algo que nos diferencia de las máquinas y de los robots. Nos dio libertad de albedrío. ¿Qué cosa es libertad de albedrío, pastor? Que nosotros podemos decidir si obedecemos a Dios o decidimos no obedecerle a Dios. A su nombre, gloria. Y de eso se trata, porque Satanás, en medio de todas las bendiciones que tenía en el cielo, él decidió, él de su propia voluntad decidió levantarse contra Dios. Lea conmigo la Biblia, venga. Bendito sea su nombre para siempre. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. En el libro de Isaías, capítulo número 14 y versículo número 12, mi alma te alaba, bendito sea su nombre para siempre. En el libro de Isaías, capítulo número 14, bendito sea su nombre. Señor nos va a ministrar en esta mañana y nos va a hablar a su pueblo claramente. Y va a poner a la luz a través de su palabra cuál es ese plan que el diablo se ha procurado ejecutar contra su creación. Isaías capítulo 14. ¿Estamos ahí? Versículo número 12. Gloria a Dios. Dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que habitabas, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, ahí es la decisión, lo que se propuso Satanás en su corazón. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, refiriéndose a los ángeles. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué estaba procurando Satanás? Ocupar la posición de Dios. Todas las estrellas, todos los ángeles en el cielo adoran al unísono al único Dios y verdadero creador de los cielos y la tierra, al Altísimo, a Jehová, a Adonai, al Shaddai, al Señor, aleluya, bendito sea su nombre. Toda la creación adora a Dios. En el reino de los cielos no cesa la alabanza. Ángeles, querubines, serafines, todos declaran
constantemente y proclaman: Santo, Santo, Amén, Santo, amén, Santo, aleluya. Santo. Proclama la santidad de Dios, la pureza de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, la divinidad de Dios. Y todas, imagínense, todas esas maravillas creadas por Dios, todas dirigidas a exaltar al único Dios verdadero. Cuando Satanás vio todas estas cosas y él miraba que él de igual manera, él en alguna manera y en alguna medida era más hermoso que todos los ángeles y tenía más privilegio que todos los demás ángeles y la creación, entonces él anheló lo que le estaban haciendo a Dios. Él quería ocupar ese puesto, que toda la creación de Dios lo adorase a él. Y en ese momento comenzó él a aplicar su plan, porque el plan de Satanás comenzó por un deseo de maldad, algo que decidió hacer. Por eso que ningún plan que usted se proponga o yo no me proponga no surge así ya una idea, comienza por un deseo. A su nombre, gloria. Eso es como todos los que estamos aquí. ¿Cuántos deseamos ver a Cristo y vivir eternamente en su reino? ¿Cuántos deseamos eso? Cuando usted desea eso, usted traza un plan. Voy a vivir de una manera diferente. De la única manera que yo llego al cielo es vivir conforme a Cristo, es tener a Cristo. Déjame trazar este plan sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi matrimonio, para que no solamente alcance yo la salvación, sino también mi casa. Alabado sea su nombre. Y comienzo yo a trazar un plan, el plan que me ha dado Dios para mi vida. A su nombre. El deseo de Satanás era que su creación dejase, escuche eso, deje de alabarle, de buscar el rostro de Dios, en pocas palabras, que le den la espalda a Dios. Que su creación no reconozca a Dios como el único Dios verdadero, que lo creado por Dios ignore a Dios y se mueva en este deseo que Satanás quiso un día. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces en este plan que él deseaba, como él quería que su creación, la creación de Dios, se voltease hacia él, se enfocase en Satanás y la adorasen a él, entonces él comenzó también a depositar este sentir, y a través de un plan que, aunque nosotros no sabemos, escuchen, qué palabras dijo él a los ángeles para engañarnos, por la Biblia nosotros nos vamos a dar cuenta, porque ese plan de Satanás no se ha terminado de ejecutar, él lo sigue ejecutando, y la Biblia lo muestra por la palabra, y por ahí nos vamos a dar cuenta que ya tenemos una idea de cómo él, de qué manera le habló a los ángeles para que se rebelizasen contra Dios. Venga, lea conmigo para que usted vea que no me la estoy inventando. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Lea Apocalipsis rapidito, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo número 12. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Bendito sea su nombre para siempre. Apocalipsis capítulo número 12. Bendito sea su nombre. Mi alma te alaba, Señor. Que tu Santo Espíritu, Dios mío, siempre esté reposando sobre nosotros. Apocalipsis capítulo número 12, versículo 9. Les voy a llevar esta escritura para que ustedes puedan ver que Satanás logró arrastrar una tercera parte, una gran cantidad de ángeles, con lo que él se propuso en su corazón. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña, que habíamos leído en Juan 10:10, que el enemigo no viene sino a hurtar, a matar y a engañar. ¿Qué hace Satanás?
engaña. Diga conmigo, Satanás engaña. Él engaña al mundo entero. Satanás engaña. Dice, al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles Fueron arrojados con él. sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Por qué dice la Biblia sus ángeles? ¿Los creó él? Los que le siguieron a él, los que decidieron desde su corazón de igual manera creerle a él. Y cuando Dios vio esto en su corazón, a él lo arrojó junto con una gran multitud de ángeles. A otros la Biblia describe que los tiene prisioneros en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. Pero una gran cantidad de demonios que se llaman demonios porque se han rebeldizado contra Dios. Antes eran ángeles, ahora son demonios, ángeles caídos, que siguen a este querubín caído, hallado en su corazón maldad, el cual propuso en su corazón ser igual a Dios, el cual propuso en su corazón voltear la creación de Dios contra Dios. Y lo mandó, lo lanzó a la tierra. Por eso que cuando la Biblia tú lees en el libro de Génesis, que dice que la tierra se encontraba desordenada y vacía, porque donde llega Satanás forma desorden. Usted lo ve cuando una vida no tiene a Cristo y Satanás está en control de su vida, toda su vida es un desorden en todas las áreas, es un desorden, es una oscuridad. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que cuando Dios comenzó y dijo al hombre, no voy a ser el hombre en medio de todas estas cosas, voy a darle la oportunidad de que viva en la luz. Por eso digo, sea la luz, alabado sea el nombre del Señor. Y el libro de Génesis dice, y la luz separó las tinieblas. Y cuando estaba hablando de luz no se refería a los rayos solares, se refería a la presencia de Dios, se refería a que Dios hacía algo ahí, alabado sea su nombre. Eso lo describe Juan. Cristo, la luz de este mundo, la luz de los hombres, estuvo en medio de nosotros, a su nombre, gloria. Dice que muchos rechazaron esa luz porque amaban más las tinieblas. Hay gente que ama más las tinieblas, por eso no viene a Cristo, por eso no viene a la luz. Ama más. Hay gente que ama más las cosas de la carne, ama más las cosas del diablo, por eso no vienen a la iglesia, por eso no buscan de Dios a su corazón, por eso no se apartan del mal, por eso no oran, no buscan de Dios. A su nombre, gloria. Es porque han decidido, y que por sobre ellos también hay un plan, el plan de Satanás, que se está ejecutando cada día para rebeldizar la creación de Dios contra su creador. Aleluya. A su nombre, gloria. Lea conmigo, venga. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Primera de Pedro, capítulo número 5. Amados hermanos, no ignore esto. Satanás y sus demonios están intentando destruir la obra de Dios y quieren engañar a todos los que puedan, a todos los que puedan rebeldizarse contra Dios. Él quiere que toda la creación se rebeldice contra Dios. Alabado sea el nombre de Dios, alabado sea el nombre de Dios, alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo número 5. Esto hay que hablarlo, esto hay que manifestarlo a la luz, esto hay que dar el conocimiento de todo ser creado por Dios, que conozca que si lleva una vida lejana de Dios es porque ha sido víctima de este plan de las tinieblas, un plan que no ha dejado de suceder, es un plan que continúa en acción. Alabado sea su nombre. Primera de Pedro, capítulo número 5. Alabado sea tu nombre, Señor. Y versículo número 8, estamos todos ahí. Amén. Iglesia, sed sobrios. Esto es para la iglesia, porque del mundo no puede velar. Del mundo no vela. El mundo vela por las cosas carnales, por sus deseos, sus concupiscencias. Esto le está hablando a la iglesia, porque Satanás tiene este plan. No solamente te lo voy a mostrar por la Biblia, no solamente para los incrédulos, y también para la iglesia. Sed sobrios. ¿Usted sabe qué significa sed sobrios? Estar claro con los 5 sentidos, 100% efectivo.
Porque lo contrario de sobrio es ebrio. Y uno usa estos términos cuando uno ingiere alcohol. Porque cuando uno ingiere alcohol, llega un momento en que tanto alcohol en el cuerpo, los sentidos, que es ver, oír, hablar, oler, todos los sentidos, se comienzan a distorsionar. Y entonces cuando una persona está bajo los efectos del alcohol, está ebrio, no puede discernir, no tiene control de lo que habla, de lo que piensa, de lo que desea en su corazón. Pero el ser ebrio, no solamente el alcohol pone ebrio al ser humano. Hay muchas cosas en este mundo que ponen en embriaguez espiritual al ser humano. Y de eso se ha encargado Satanás a través de la droga, a través de los deleites temporales, a través de las fornicaciones, de los adulterios, a través de la pornografía, a través de los juegos de azar, a través de muchas cosas que el diablo ha creado en este mundo. Tiene al ser humano embriagado en afanes, en deseos en su corazón de enriquecerse, sueños temporales, falsos, vanagloriosos, de vanidad. Tienen embriagado a la humanidad. A su nombre. Usted no ve el sueño que tiene embriagado al ciudadano americano que llega a Estados Unidos. Se ha proclamado hasta públicamente, la gente no lo puede detectar, no lo puede discernir. El sueño americano, pone hasta con un sueño americano, un sueño que realmente lo que lleva a la persona es al estrés, a la destrucción, a la falta de paz en sus hogares, a la falta de comunión, a la falta de búsqueda de Dios. Lleva a la gente a afanarse al trabajo, al dinero, porque Él ha establecido aquí una manera de vida en la cual está dependiente el ser humano 100% a través del dinero creado por Él. No hay alabanza. A su nombre. Amados hermanos, hay que ser, la iglesia tiene que ser sobria. Tiene que estar con sus sentidos cabales. Mismo Pablo lo dijo. Temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos vengan a ser extraviados en cuanto a la manera de servir a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque lo primero que trata de hacer Satanás es su plan para voltear, escuche, para voltear a la creación contra Él, es embriagándolo. Ya usted puede deducir y meditar que cuando Él le hablaba a los ángeles, Él le presentó algo en que ellos dijeron lo mismo que vio Eva cuando estaba en el jardín. Que aquello que le era prohibido y era la línea que no podía cruzar, cuando Satanás logró embriagarla, entonces vio que aquello era demasiado bueno. A su nombre. Porque lo que Satanás te propone para este mundo y para que le sigas y te alejes de Dios, a nuestra carne le parece magnífico, a nuestra carne le parece excelente. Alabado sea el nombre del Señor. Y como le parece excelente a nuestra carne, nosotros sentimos esa batalla y a veces nuestros pies se deslizan hacia eso. A su nombre. Embriagar a su creación, embriagarla, mostrarle algo que parece algo muy bueno, algo que parece que es la mejor solución para tu vida, pero realmente te está llevando contra Dios, te está llevando contra la voluntad de Dios. Siga leyendo conmigo, venga. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, tenemos un adversario. Diga conmigo, yo tengo un adversario. Se llama el diablo. Tengo un adversario. Se llama el diablo. Y el diablo lo que está haciendo en estos momentos es planificando contra tu vida y contra la mía. No es tu esposo o tu esposa, ni tu hijo, ni el amigo del trabajo, ni el jefe. Esos no son tus adversarios. Esos son los que han decidido hacer las cosas de tu adversario, pero tu adversario se llama el diablo. Y como tu adversario y mi adversario se llama el diablo, y es un ser espiritual el cual yo no puedo ver, y es un ser espiritual el cual Dios le dio cierto poder, no más que Dios, pero le dio un poder que yo no puedo hacer nada contra ese poder. Alabado sea el nombre del Señor. Él tiene un poder que yo no puedo hacer nada contra ese poder.
el único que puede hacer algo contra ese poder se llama Jesucristo, el cual triunfó sobre él en la cruz del Calvario. Alabado sea su nombre. Entonces, cuando yo tengo a Cristo, entonces la pelea es diferente. Y yo digo, diablo, yo no puedo contigo, pero el que está en mí, ese sí puede contra ti. Alabado sea su nombre. Por eso es que cuando la iglesia y los cristianos tienen que reprender a este ser creado por Dios, no lo reprendan por uno mismo. No digo yo te reprendo, no. Que el Señor te reprenda. A su nombre, gloria. Es Cristo el que reprende a Satanás. A nosotros no hay autoridad para reprender demonios. Pero a esta hueste de maldad, de gran autoridad en las tinieblas, ese se encarga Cristo de él. Ese se encarga Cristo de él. Y te voy a decir al final que Cristo es el que se encarga de él, nosotros no. Nosotros nos encargamos de cerrarle nuestro oído a él y de rechazar sus ofertas y someternos a Dios. Someternos a Dios y resistir al diablo. Es una resistencia. Porque ¿qué tú puedes hacer tú como ser humano que puedes hacer contra el diablo? Si el diablo, antes que viniera Cristo, te tenía a ti y a mí amarrado, atado, y nos llevaba a nosotros como títeres por donde quiera. Nos llevaba una vida apartada de Dios. ¿Tú crees que vas a poder contra él? Y hermano, no estoy dando crédito al diablo. Estamos hablando de la verdad a la luz de la Biblia para que la iglesia vele y no esté distraída y no esté ebria, sino que esté sobria, velando, no ignorando las maquinaciones del enemigo sobre nosotros en cuanto a nuestra relación con Dios. Porque eso vino Cristo a hacer esta tierra, no a hacer una religión. Cristo vino a esta tierra a rescatar esa comunión, esa relación, creación con Dios. A su nombre. Oportunidad que no se le dio a los ángeles, porque a los ángeles no se le dio oportunidad de redimisión por lo que hicieron. No hay, y ellos están condenados, todos los ángeles caídos. Sin embargo, usted y yo no. Usted y yo fuimos creados para no pecar, pero decidimos desobedecer. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, no le creó con esta carne que tenemos usted y yo ahora, que está llena de concupiscencias, que está llena de deseos engañosos. Adán y Eva tenían un cuerpo glorificado, hermano. Mira que estaban hasta desnudos, ni el clima le hacía efecto, nada. Ni siquiera las piedras que tuviesen puntas le dañaban sus pies. Cuerpo glorificado. Dios puso el árbol de la vida. ¿Usted sabe qué significa el árbol de la vida? Un árbol al cual ellos tenían acceso. El árbol de la vida es el árbol que ellos tenían acceso, que si ellos tomaban de ese fruto, ellos se vivificaban más. Ellos alargaban la bendición de vida sobre ellos. En ese jardín estaba el árbol de la vida, pero en ese jardín también había un árbol, el cual su fruto, el que lo ingiriese, tomaba conocimiento de la ciencia del bien y el mal, el cual Dios les dijo, de este no vas a comer. A su nombre. Muchos se preguntarán, pero pastor, si Dios sabía que eso no se podía comer, ¿para qué se lo pone al hombre ahí entonces? A su nombre. ¿Cuántos han hecho esa pregunta? Bendito sea su nombre. Porque hermano, mire, si Dios no da sus reglas, si Dios no da sus mandamientos, ¿de qué manera nosotros le mostramos que verdaderamente le amamos? La Biblia dice que el que ama su palabra guardará. Y yo y el Padre vendremos a morar en él, a su nombre, gloria. Amar a Dios no es un sentimiento ni un deseo del ser humano. Amar a Dios se demuestra obedeciendo lo que Él ha dicho en su palabra. Y por eso Satanás no mostró amor hacia Dios, porque Él se rebelizó contra la palabra de Dios. Y está llevando a toda la creación de Dios a eso, a que no obedezcan la palabra, a lo que Dios ha establecido. Dios es un Dios soberano y en su plan Él quiso poner ese árbol. ¿Quién le puede decir a Él que no lo haga? Alabado sea su nombre. Él puso ese árbol y le dijo al hombre, no vas a comer de ese árbol. El día que comas de ese árbol tú vas a morir. Amados hermanos, y como Satanás ya estaba en la tierra, entonces él miraba que él creó al hombre y lo tenía en ese jardín del Edén
en esa maravilla de Dios, en esa gran bendición, donde el árbol de la vida está, donde incluso Dios nos visitaba y tenían una comunión maravillosa. Satanás está viendo que Dios le está dando potestad al hombre sobre las demás cosas creadas. Está viendo Satanás que Dios le está diciendo al hombre: mira, encárgate tú y ponle nombre a los animales. Alabado sea su nombre. Y una relación maravillosa. Amados hermanos, el hombre teniendo señorío sobre la creación de Dios sin desobedecer a Dios. Qué cosa más linda. Yo me imagino que ahí en el Edén o en cualquier parte de la tierra, la marihuana estaría sembrada. Porque la marihuana no es un producto de Satanás. Pero como Adán tenía señorío sobre la creación, Adán no cogía la marihuana para embriagarse, porque él tenía señorío sobre ella y le daba la autoridad por la cual Dios la creó. ¡A su nombre! Lo que pasa es que cuando viene Satanás y le coge al hombre y le dice: muchacho, fúmate esto, si esto te lleva a ti hasta el monte, te eleva, te hace olvidar de todo, le hace extraviar los sentidos para que se embriague. Y por eso tú ves toda la creación, y por eso tú ves que toda la creación está contagiada, contaminada, fumando marihuana y con excusas baratas, no, que si esto, que si lo otro, y con esa excusa están permitiendo que la creación opte por esta opción para que se embriague, para que no busque de Dios. Alabado sea su nombre. La marihuana no es el pecado. El pecado es lo que está dando lugar, lo que está haciendo el hombre con la marihuana, alabado sea su nombre, embriagándose, para así de esa manera darle libertad y rienda suelta a su concupiscencia, a los deseos engañosos de la carne. Y por eso usted ve que ha sacado leyes, incluso ya que van amparando. Así era un tiempo antes con el alcohol. El alcohol era algo así bien prohibido, y al que cogían lo metían preso, y era cosa todo oculta, hasta que mire hoy es legal, hasta licencia dan. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted pasa los 21 años de edad, usted tiene todo el respaldo de parte del hombre para que se embriague. Alabado sea el nombre del Señor. Y así de esa manera desagrada a Dios, porque la Biblia dice que los borrachos no entran al cielo. A su nombre. Amados hermanos, Satanás había visto que el hombre tenía señorío sobre todas estas cosas. No cogía los animales para matarlos y hacer como, y voy a cabeza en un monte para donar la hora. Tenía señorío, tenía un orden, tenía instrucciones. Satanás ve todo esto. Dice, plan satánico comienza a ejecutarse. Y en un momento en que esa pareja, llegó un momento en que no estaban así. Por eso es importante que los matrimonios siempre estén así, en acuerdos. Los matrimonios es necesario que siempre estén en acuerdos, porque cuando uno de los dos decide decir, bueno, déjame estar por aquí un rato, mira lo que pasó, venga. Ya conmigo el libro de Génesis, venga. Mi alma te alaba. Los matrimonios podemos tener pruebas, batalla, lucha y desacuerdo, pero tenemos que llevar las cosas a la sangre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquel que no quiere estar en ese acuerdo es porque realmente el diablo ha ejecutado su plan contra él para que se rebeldice contra el orden de Dios. A su nombre, gloria. Rapidito, vaya al libro de Génesis. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Santo, poderoso eres tú, Señor. Este plan, hermano, aunque nosotros a veces queramos decretar y decir en el nombre de Jesús que es inoperante ese plan se sigue ejecutando, porque hay una libertad de albedrío en el ser humano, en la creación de Dios, para decidir si busca a Dios o no. El Señor lo ha dicho siempre: aquí yo pongo camino de vida y camino de muerte. Nosotros escogemos camino de vida a través de Cristo, camino de muerte lejos de Cristo. A su nombre, gloria. Libro de Génesis, capítulo número 3. Pero la serpiente era astuta, astucia tremenda. Fíjense si tiene astucia. Amados hermanos, que pudo engañar a la tercera parte de los ángeles. Ángeles que no tenían carne como suya y como la mía. Ángeles que no tenían concupiscencias. Y en la astucia de Satanás los logró engañar. Hay gente que se va a decir, no, a mí Satanás no me engaña. Eso es lo primero que caen. Porque están confiando en que lo que ellos son.
A su nombre. Y esto no se trata en lo que uno es, sino lo que a quién tengo yo. Amén, aleluya. Mi alma te alaba. ¿A quién tengo yo? Si tengo al Espíritu Santo de Dios, Él me va a dirigir hacia toda verdad y justicia. Él me va a recordar todas las cosas. Una vida en Cristo es llena del Espíritu Santo. La serpiente, el animal más astuto que había, dice, más que todos los animales del campo que Jehová, Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Amados hermanos, no vayamos a pensar que Satanás viene así y te pone el cuchillo al cuello y te cómelo y te obliga así y tú sientes la obligación. Acuérdese que viene a través de tratar de distorsionar tu sentido embriagándote en el espíritu. De tratar de embriagarte, de que tus sentidos sean extraviados. Y empieza como una conversación normal. Y estamos hablando de Dios, porque hay gente que te habla de Dios, pero lo que te está dando ahí es a su nombre. Te lo voy a enseñar por la Biblia. Por eso que Cristo dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Aleluya. Hay gente que en el nombre del Señor viene a matar, a robar y a hurtar. Y a hacer mercadería de las almas. Y a predicar otro evangelio en el nombre del Señor. A su nombre. Mire, viene así. Normal. Está conversando. Yo me imagino, buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y qué? Evita. Y ya nada, por allá se quedó bien. ¿Y qué hacen aquí? Mirando la creación de Dios. Qué lindo Dios. Oh, bendito sea Dios. Oye, ven acá, y entonces ¿qué Dios te dijo? Y mira lo que le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Como la gente le dice, oye, y Cristo dijo que todo lo que Él hizo aquí, tú no tienes acceso a nada de eso. Tú no, sí. Mira qué dice. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto, ¿podemos comer? Sí. Todo me es lícito. Pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, hermano. Porque mire, a veces Satanás usa a mucha gente para decirle, ven acá, y para venir a Cristo, entonces, pero hay que dejar de fumar. Hay que dejar de beber. No, hermano, para venir a Cristo no hay que dejar de beber, no hay que dejar de fumar. Para venir a Cristo lo primero que tienes que dar a tu corazón es reconocer que eres un pecador. Cuando tú reconoces que eres un pecador y aceptas a Cristo en tu corazón, entonces ese Cristo te va a ayudar a dejar de beber, a dejar de fumar y a dejar de hacer todas las cosas cochinas y feas y de las tinieblas que hacemos en el mundo. Amén. A su nombre. Porque hay gente que lo que predica es eso en la calle. No, tú para venir a Cristo, tú tienes que dejar de hacer esto y esto. ¿Quién dijo eso si Cristo vino a buscar lo que se había perdido? El sano no necesita doctor. ¿Quién necesita doctor? ¿No es el enfermo? Cristo ha venido a sanarnos de toda esa pudredumbre de pecado. Y así como le digo, así que no puedes comer todo, como diciendo, como quieren decir, oye, pero Dios es tremendo. De una manera sutil y astuta está presentando un panorama. Oye, que con Dios, que aburrida es la cosa, porque eso mismo le hace saber a nuestros hijos. Como ven que nosotros ya hemos alcanzado cierta madurez espiritual y comenzamos apartando de muchas cosas, los jóvenes que vienen haciendo, acuérdense que vienen en su carne. Y los jóvenes no es fácil. Y sin conocer todavía al Cristo de la gloria y tener esa convicción firme en la fe, ellos son arrastrados, y cuando ellos se ven limitados a que no pueden hacer ciertas cosas porque nosotros como padres no lo hacemos, entonces Satanás les presenta en sus mentes, oye, con Dios no se puede hacer nada, a su nombre, y engaña a los jóvenes y a nuestros hijos de esa manera. Oye, ¿y por qué con Dios no se puede hacer nada? No, pues aquí no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, no puede, porque como nos ven a nosotros que no participamos de esas cosas, no porque nosotros decidimos hacerlas, no, es que el Cristo que nos llamó, nos ha apartado, nos ha limpiado, y nos ha quitado muchos de esos deseos en nuestros corazones. Entonces para ellos eso es frustrante, lo entendemos, pero nosotros los padres vamos a pelear en el espíritu contra todas esas cosas, orando, clamando al Señor y llevando una vida justa y piadosamente, siendo ejemplo para ellos, no solamente en palabras, sino en hecho, en testimonio.
con que no puedes comer nada. Le puso un panorama, oye, pero no puedes comer nada entonces. A su nombre. Oye, no, sí, yo puedo comer. Lo que no puedo comer es de ese árbol. De ese si como, si muero. Y mira lo que dice Satanás. A su nombre. Bendito Dios. Bendito sea su nombre. Alabado sea su nombre. Versículo número 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dios dijo: vas a morir. ¿Qué decía Satanás? No moriréis. Escuche, mire qué sencillo está. Dios dice: vas a morir. Y Satanás dice: no vas a morir. Entonces, Dios pone algo y dice. Entonces Él quiere que la gente haga. Dios dice: así es. Y Satanás lleva, empuja, seduce, embriaga a la creación de Dios para que a su nombre. Gloria a Dios. ¿Y cómo comenzó esto? ¿Con un cuchillo en el cuello? No. Comenzó una conversación. Comenzó en una enseñanza. Porque luego que dice: no moriréis, le enseña el por qué no va a morir. Porque Satanás no se va a poner a discutir. No, sí, no. Y ahora, no, sí, y él, no. Y dice, no. Él es astuto, él no va a entrar en ese careo. Él lo que va a entrar en él, te va a dar la explicación del por qué si puedes desobedecer a Dios. ¿Qué es lo que ha hecho muchos falsos hoy? Que predican conforme a su concupiscencia, sus deseos engañosos. Entonces dicen: no, si podemos tomar. Y entonces empiezan a explicar. No se puede tomar, mira, Cristo que hizo el vino, y lo que le dijo a Timoteo, que tomase un buche de vino para sus cosas de la úlcera, y mira todo. Y da una explicación para todos aquellos que miren, que le gusta digan: ¿viste? Si el pastor incluso explicó por la Biblia de que sí uno puede beber sin importar embriagarse. A su nombre. La Biblia dice: no embriaguéis con vino, sino ser lleno del Espíritu. A su nombre, gloria. No moriré. Y después le explica: mire, no vas a morir. Ya le voy a explicar para convencerla, porque trata de convencerte, trata de seducirte con sus falsas sutilezas, con sus estratagemas, usando palabras, sacándola de contexto. Él es astuto en eso, muy astuto. Por eso muchos pastores que antes predicaban la sana doctrina hoy andan predicando dinero, porque Satanás los ha engañado. Satanás ha hecho en ellos, le ha distorsionado sus sentidos, los ha embriagado con los deleites de esta tierra: dinero, fama, gloria. A su nombre. Dice, mira la explicación, versículo 5: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermano, escuche, le digo ciertas verdades con mentiras encubiertas. Las mentiras estaban ahí, pero rodeadas de algo de verdad. Sino que sabe Dios que sus ojos se van a abrir, ¿verdad? Se van a abrir al conocimiento del mal. Porque Dios no lo creó al hombre para que fuéramos inclinados al mal. No lo creó así. Por eso no le permitió que tomase del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Amados hermanos, nosotros no estamos capacitados para nosotros poder vivir con ese mal, con ese conocimiento, porque nuestro corazón siempre es inclinado al mal. La creación de Dios, el hombre la ha distorsionado toda. El conocimiento de la ciencia del bien y del mal hace que el hombre hace automóviles para que el hombre pueda moverse más rápido. Pero el conocimiento del mal hace que el hombre construya vehículos para destruir a la creación del hombre, de Dios también. Le da sabiduría al hombre, le da conocimiento, ciencia al hombre, para hacer adelantos científicos, incluso que nos aportan para incluso curarnos incluso de muchas enfermedades de nuestra propia salud, pero también la usan para cosas vanas.
Porque así mismo como Dios le dio conocimiento al cirujano para que pueda hacer una operación para poder sanar a esa persona y sacar un órgano que no sirve o restaurarlo, también ha puesto vanidad en muchos cirujanos para hacer que las mujeres se pongan órganos que no vienen con ella, que ni nacieron con ella, pero es vanagloria, es vanidad para mostrarse en el mundo sensuales. No hay alabanza en la iglesia. Y hombres igual, y pues tú ves hombres de 70 y 80 años que parecen maniquí con los pellejos estirados para acá por la vanidad, embriagados en la vanidad, y eso lo lleva al conocimiento del mal. Y entonces gastan millones de dólares en una operación de esa para estirarse un poco una verruga que tenían en la cara, se la ponen en la espalda, cuando hay miles de niños y personas que están pasando hambre en este mundo. Alabado el Señor, el Señor. ¿No será vanidad eso? ¿No será una sutileza de Satanás? Por eso es que el hombre no podemos, Dios no nos dejaba tener acceso al conocimiento del mal. Le dio una mentira disfrazada de verdad. Le dijo, oye, no sé que tus ojos se van a abrir. Sí, se van a abrir, vas a empezar a conocer otras cosas que tú no conocías. Cosas que Dios no te permitía que tú conocieras. Cosas que Dios te tenía velada. Porque hay cosas que Dios no tiene velada para nosotros. Hay cosas que en este mundo se hacen y mucha gente la hace, pero están veladas para nosotros. Nosotros no se nos permite hacer tipo de cosas, muchas cosas. Ni pornografía. Ni hay en los casinos, están jugando dinero en los casinos. Ni hay una taberna, ni hay lugares donde se promueve toda la pudredumbre de Satanás. Nosotros no se nos es permitido. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y por qué hay cristianos que lo hacen? Porque deciden. Son embriagados por este plan del enemigo. A su nombre, gloria. Le dio una mentira disfrazada de verdad. Le dijo, tus ojos se van a abrir. Y sabe Dios que cuando tú abras tus ojos, tú serás como Dios. Y no era mentira. Mira, lea para que tú veas este versículo para que usted vea que no era mentira. Lea aquí, mira. En el versículo del mismo capítulo 22. ¿Están conmigo? Amén. Dice, y digo Jehová, Dios, he aquí el hombre como uno de nosotros. Satanás no dijo mentira, pero le dijo una verdad totalmente distorsionada fuera de contexto para hacer que el hombre cayese, que su creación se rebelizase contra Dios. He aquí el hombre uno como de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahí lo sacó de la tierra, y alejó al hombre de su acceso al árbol de la vida. Gracias a Dios que en el plan de restauración de Dios que hizo con el hombre, cosa que no hizo con los ángeles, ahora nosotros tenemos acceso a ese árbol de la vida a través de Cristo, porque Cristo es la vida. Y Él nos restauró y nos acercó a Él a través de Cristo. Pero Satanás, a través de palabras, a través de enseñanza, está llevando a la creación de Dios contra Dios. Contra el mundo, mira cómo lo hace, venga, rapidito. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Segunda de Corintios capítulo número 3. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, hermano, amado hermano. No ignores el enemigo, nuestro adversario. Él está buscando a quien devorar. Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Buscando, está buscando a quien devora, a quien engaño. No importa si está en el mundo, no importa si está en la iglesia, no importa si es pastor, no importa si es oveja, no importa si es abogado, presidente. Él busca a quien devorar, él busca a quien engañar, él busca a quien cree que alguien que lo pueda seducir para rebelizarlo contra Dios. Segunda de Corintios, capítulo número 4. Bendito sea su nombre. Habrá una alabanza para Él. Alabado sea para nuestro Dios, para Jesús. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Si Satanás está planificando contra nosotros para que desobedezcamos a Dios, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Estamos ahí? Ya voy llegando, hermano, tengo una sola manito aquí ahora. Ya está ahí. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo número 3. Pero si nuestro evangelio, ¿qué cosa es evangelio? Las buenas nuevas, salvación.
Reconciliación con Dios. ¿Cuántos quieren reconciliación con Dios? Acércate al Evangelio de Cristo, créelo, dice. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, o sea, escondido, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que habla de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, escuche, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hace Satanás con el mundo, con los incrédulos? Le ciega el entendimiento. Porque entonces cuando le ciega el entendimiento, el Evangelio, las buenas nuevas noticias, para ellos están encubiertas, no la pueden ver, no la pueden detectar. ¿Por qué? Porque están embriagados. Como están embriagados con las cosas de este mundo, no pueden ver ni oír el Evangelio. O sea, las buenas noticias. Porque sus sentidos están extraviados. Ellos están no en vela. Están ellos bajo el efecto de ese deleite que los lleva a no velar, que los lleva a esa condición en que no se dan cuenta, se sienten embriagados. Y como se sienten embriagados, es un estado, no le importa nada, no le importa si se muere, por otra gente, a mí no me importa si me voy para el infierno, no le importa porque están embriagados. Vamos para el infierno, ahí hay mujeres, ahí hay cerveza, y de la embriaguez espiritual que está sumido, no le importa de qué Dios ni Dios. Hoy es domingo, hoy es día, después de una semana de descanso, hoy me tomo yo 12 cervezas y vamos a hacer, y vamos para changuear, y eso, están embriagados a su nombre, en su concupiscencia, embriagados, no pueden ver. Dice que Él le tiene cegado el entendimiento a los incrédulos. Si hay cristianos que si toman esa actitud de incredulidad, tú vienes a la iglesia con una actitud de incredulidad, le estás diciendo al Señor, adiós. Y cuando tú haces, nada más que te queda otra opción después de esa, Satanás. Cuando tú le das a Dios, y mira, ya hiciste así, ya lo único que te queda es que está ahí, el tipo está ahí esperándote. Porque está buscando a quién devorar, a aquellos que dicen, entonces, a eso le cega el entendimiento, no alcanzan salvación. Después, en aquel gran día, vendrá en la mente el crujir de dientes. En aquel día será demasiado tarde, cuando estén delante del gran juicio, del gran trono blanco. Que se abran los libros de la soga delante de los otros hombres y le digan, mira, a ti se te predicó el Evangelio. Tú no quisiste recibir la luz, amarte más las tinieblas. Busca a ver si su nombre está en el libro de la vida. No está en el libro de la vida. Echarlo al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A su nombre, gloria. No podemos ignorar esta maquinación. ¿Y qué hace con la iglesia? ¿Cómo Satanás pone en acción su plan de revertizar su creación contra Dios en la iglesia? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo será? ¿Cuántos quieren saberlo? Amén. ¿O lo dejamos para el domingo que viene? No. Mejor irnos sabiendo la hora, ¿verdad? Venga, rapidito, venga. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Hermano, porque están planificando contra mi vida, contra mi familia, contra mi matrimonio, contra mi alma. Yo tengo que saber cómo yo voy a enfrentar esta situación. La iglesia tiene que saber. Y lo hemos predicado millares de veces. Lo único que el Señor cambia la sazón. Cada rato le pone sazón, un poco de sazón aquí para que seguir llevando el mismo mensaje. Yo no te he traído un mensaje nuevo. Es el mismo mensaje que Dios nos ha dado desde el principio, el Evangelio de Cristo. Alabado Dios. Vea para que usted vea, venga. Mi alma te alaba. ¿Cómo hace Satanás para que este plan sea ejecutado en el pueblo de Dios y su creación se rebelice contra Dios? Segunda de Corintios, rapidito, ahí mismo. Capítulo número 11. Oh, mi alma te alaba. Oh, mi alma te alaba, Señor. Versículo número 13. Dice, estamos
¿Estamos todos ahí? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, iglesia, por 2 Corintios capítulo número 11, versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, el mismitico, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Y si no te ha dado por entendido, estoy hablando de falsos pastores, de falsos predicadores que no son ministros de Dios, sino ministros del diablo, que en vez de enseñar a las congregaciones y a redir al pueblo de Dios a que se aparten, a que lleven una vida santa y pura, que se enfoquen en las cosas espirituales, en vez de enseñar estas cosas, los llevan a que pongan la mirada en el dinero, en la riqueza de este mundo. Esos son ministros de Satanás, son ministros de Satanás para corromperte, para que te rebeldices contra Dios. A su nombre. Dios no mandó a Cristo para que nadie se hiciera millonario. Cuando se hablaba que Él vino a traer vida y vida en abundancia, se refiere a una vida espiritual, no a una vida material. Alabado sea el nombre del Señor. Porque si se refiriera a una vida material, todos nosotros aquí estamos pecando. Entonces, la obra de Cristo no se ejecutó. Porque aquí, de los que están aquí y de los que me están viendo, ¿quiénes son ricos en dólares? A su nombre. Entonces el Evangelio de Cristo no es efectivo. A su nombre. La Biblia dice que todo aquel que busca enriquecerse caerá en el lazo. Que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y cuando un predicador habla mal del dinero, de las cosas materiales, que pacta con Dios para que intervengan bendiciones materiales, ese es un ministro de Satanás. Ese no viene en el nombre de Dios. Aquellos que inducen al pueblo a pactar con Dios para recibir un beneficio personal de parte de Dios, esos no son ministros de Dios, esos son ministros de Satanás. Alabado sea el nombre de Cristo. Y ese es el plan que está ejecutando Satanás para que la gente que crea eso no le crea a Dios. Sea seducida como fue seducida Eva. No ve como ellos te hablan, dice, introducirán herejías destructoras, como mismo hizo Satanás con Eva. En medio de una conversación, como muchos hacen, ven, no ve como Dios bendijo a Abraham. No ve como Dios bendijo a fulano, como bendijo a Salomón. Y empiezan a coger ese y lo sacan de contexto para llevar al pueblo a que anhelen enriquecerse a su nombre. Y es un plan de Satanás. ¿Qué le parece? Sigue leyendo conmigo aquí, ven. Alabado sea tu nombre. Santiago, no disculpe. 1 Timoteo capítulo 4. Mi alma te alaba. Y esto lo hemos predicado un montón de veces. Y lo sigo predicando. Y lo sigo mostrando a la luz de la palabra. Lo sigo mostrando. El diablo se mete en la iglesia. Y su demonio de igual manera. Alabado sea el nombre del Señor. Porque saben que ahí se reúnen personas que supuestamente quieren acercarse a Dios. Un grupo de creación de Dios que quiere acercarse a Dios. Que quiere conocer al Dios vivo. Pero como estos son enviados por Satanás, desvían la doctrina, desvían la enseñanza, para que se rebeldicen contra Dios, para que no adoren a Dios, para que no busquen el rostro de Dios. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, Cristo. Mi alma te alaba. Primera de Timoteo, capítulo 4. La iglesia no se da cuenta. Se predica, se dice. Y muchos pastores y muchos varones de Dios que están en la brecha predicando la sana doctrina lo siguen anunciando. Y multitudes todavía corren a rebeldizarse contra Dios porque no quieren vivir una vida justa y piadosa para con Dios. Primera de Timoteo, capítulo número 4. Versículo 1. ¿Está toda la iglesia ahí? Amén. Seamos sinceros todos nosotros. ¿Cuántas veces no hemos leído esto? Ay, mi alma te alaba. Gloria a Dios. Mire, hermano, eso es como cuando usted va por la carretera y usted va a un viaje largo y usted no sabe el camino.
Usted necesita cada cierta distancia, usted necesita señales que le indican coja a derecha, coja a izquierda, siga recto, coja a la senda izquierda, coja a la senda derecha, manténgase en el centro, ¿verdad que sí, hermano? En este camino para llegar al reino de los cielos, Dios a través de su palabra nos acerca, nos recuerda constantemente estas palabras. Por eso no me canso de predicarlas y de anunciarles lo mismo, amados hermanos, porque es necesario poner la mirada en estas cosas y no ignorarlas. Nosotros muchos están retrocediendo, dándole la espalda a Dios en un camino inventado por el mundo, inventado por el diablo. Como el diablo ha dicho, todos los caminos llegan a Roma. Sí, diablo mentiroso, todos los caminos llegarán a Roma, pero para el reino de los cielos solamente hay un camino, y ese se llama Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán a la fe, escuchando a quienes, a los ministros de estos que son demonios, que se disfrazan de ministros de justicia. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, y ahí prohíben y empiezan a hacer la cantidad de dogmas de hombre tremenda. Una doctrina de demonios, una enseñanza. ¿Los demonios de quién aprendieron? De Satanás, su maestro, su Dios. Acuérdate que estos ángeles, que son demonios, ángeles caídos, aprendieron de la mentira de Satanás. Y como Satanás no puede estar en todos lados a la misma vez, porque eso solamente lo tiene Dios, ese tributo único de Dios, omnipresencia. Que los hermanos que estamos aquí ahora mismo, aquí en Prosper Road, y los hermanos que están conectados ahí por internet en diferentes países, pueden sentir la presencia de nuestro Padre Celestial, porque Él es omnipresente. Alabado sea el nombre del Señor. Pero como Satanás no puede estar en todos lados, necesita un ejército. Y ese ejército Él lo tuvo cuando engañó a millones de ángeles. Y estos demonios, bajo la autoridad de Él, proceden. Y entonces, como andan buscando y ven a falsos pastores, falsos predicadores, obreros fraudulentos, comienzan a hacer mercadería, comienzan a negar el evangelio de la piedad y comienzan a predicar doctrinas que la gente comienza a embriagarse, comienzan a decirle. Y falsos pastores, falsos profetas. Yo te profetizo, le hacen así a la gente y todo. Yo te profetizo que tú vas a tener un yate. Oye, eso, un yate. Un yate. Tengo que trabajar más porque a mí eso no me alcanza para un yate, tengo que trabajar más entonces. Mira, y ahora que van a contar, escuche todos los hermanos que me están escuchando, para que le cierren el oído a todos estos falsos. Ahora, como en este país vienen los meses en que hay una retribución económica para las familias en este país, ahí cuando más ellos aprovechan y comienzan a poner temor en los corazones del pueblo, porque ustedes son ladrones y le han robado a Dios en su... Y comienzan para que la gente, ahí me dio 3,000, te dan 300, porque si no, Dios me va a mandar juicio. ¿Qué es eso, hermano? Eso es mentira del diablo. Y comienzan a manipular. Y ahora da tu ofrenda. Así como siembra, así cosechará. Si tú siembras 1,000, recogerás 2,000. ¡Mentira del diablo! Mira, antes que tú de todo eso, Dios lo que quiere es tu corazón. Dios quiere, alabado sea el nombre del Señor, que tú decidas en tu vida amarle, seguirle y darle a Él toda la gloria, toda la alabanza. Y usted va a ver en estos tiempos esa manipulación constante. Una manipulación. Porque esto dice la Biblia que harán mercadería de las almas. Mercadería. No ven las almas como creación de Dios para acercarla a Dios. La ven como objeto de mercadería. Lo ven como una fuente de ganancia. Porque eso viene del diablo. Ha venido eso a matar, a hurtar. Y está matando. Llevando una muerte espiritual, como hizo con Eva, que cuando Eva comió dijo, ay, no morí, pero murió espiritualmente, porque al momento ellos mismos decidieron alejarse de Dios. Se escondieron incluso para no ver a Dios. Y esa es la muerte espiritual a que está llevando Satanás a muchos hoy, robándole. No es que Él me quita la bendición de Dios en mi mano y la guarda a Él, no, como una canción por ahí que dice, te arrebato, como que si Cristiano arrebatara
las cosas, yo no tengo que atrás a Satanás, la bendición mía no la tiene Satanás, la bendición mía la tiene Cristo y cuando yo estoy en su presencia. Gloria a Dios. Cuando tú estás en su presencia, tú recibes la bendición. Pero esto, como no saben nada lo que hablan, dice, ay, yo te arrebato, Satanás, te arrebato la bendición y me la devuelve con creces. ¿Qué Satanás que te va a dar a ti? El día que tú extiendas la mano para que Satanás te dé algo, Satanás lo que te va a dar es la gloria de este mundo. Y cuando tú la recibas, vas a estar postrado ante él adorándole. A su nombre, gloria. Si tú un día perdiste la bendición del Señor porque Satanás te engañó, lo único que tienes que hacer es acercarte a Dios, reconocer, arrepentirte y reconciliarte con Cristo. Esa reconciliación vuelve la bendición para tu vida. Tú no tienes que buscar a Satanás. Voy a buscar a Satanás para que me devuelva lo que me dio. ¿Qué es? Mentira, porque estos comienzan a hablar cosas que ni conocen. Bendito sea su nombre. Habrá que en estos tiempos, amados hermanos, estar sometiéndonos a Dios para que el plan del enemigo no proceda contra nosotros. ¿Cuántos quieren someterse a Dios? A veces, pero es una decisión. Acuérdense que libertad de albedrío. Muchos ángeles no quisieron, otros ángeles sí decidieron. Porque nada de pensar que a todos los ángeles que le ganó Satanás no todos procedieron. Él fue probando y fue probando y probando y hizo lo suyo. Y como mismo va a ser contigo, lo va a hacer conmigo. Y lo va a hacer con muchos líderes, con aquellos que hablan y predican la palabra. Los quiere, mire, los quiere cegar, los quiere embriagar. Si te vas a embriagar, no te embriagues ni con vino, ni con estos deleites. No te embriagues, llénate del Espíritu Santo. Como muchos dicen, no, que en Pentecostés se embriagaron, en el Pentecostés nadie se embriagó. En el Pentecostés dice que aquellos que estaban criticando decían, mira, parece que están llenos de mosto. Era que estaban criticando. La Biblia no dice que los que se llenaban del Espíritu andaban embriagados. Porque muchos dicen, no, estoy embriagado en el Espíritu, piensan como que están borrachos. No hay embriaguez, los borrachos no entran al cielo. A su nombre, gloria. El libro de Pentecostés es un error y eso Satanás se lo ha puesto a muchos predicadores en la boca. Ellos no se embriagaron con el Espíritu Santo. Dice, los que estaban criticando decían, míralo, como está lleno de motos. Era una crítica que estaban haciendo ellos, porque ellos estaban hablando en lengua y estaban llenos del fuego del Espíritu Santo, pero no estaban embriagados. Cerramos los ojos esta mañana que se me acabó el tiempo. Bendito sea su nombre. Iglesia, póngase de pie, vamos a levantar nuestras manos. Y vamos a aprovechar estos segundos que nos ha regalado el Señor para levantar un clamor unánime, amados hermanos. Porque hay un plan. Ya lo conoces. El plan sigue ejecutándose contra tu vida, contra la mía, contra la iglesia de Cristo. Pero si nosotros nos sometemos a Dios, la Biblia dice que el Hades, con sus puertas abiertas, no pueden prevalecer contra la iglesia de Cristo. Pero eso viene a través de un sometimiento a Dios. Tú con tus propias fuerzas ni con tu propia estrategia no puedas resistir lo que el diablo te quiere ofrecer. La única manera es sometiéndote a Dios, volteando tu mirada a la palabra, al evangelio. De esa manera resistimos, porque nuestra carne quiere inclinarse allá, pero tenemos que resistir, y de la única manera que resistimos, amada iglesia, es sometiéndonos a Dios, poniendo su palabra por obra. Hay que poner la palabra de Cristo por obra. Si no la ponemos por obra, nada somos, no podemos lograr nada. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana y te doy gracias por cada uno de mis hermanos, aquellos que se están uniendo en este clamor, después de haber sido revelado este plan de nuestro adversario sobre nuestras vidas, sobre tu pueblo. Padre mío, sabemos que estamos en la mira de nuestro enemigo y quiere hacer que retrocedemos, y él quiere que hacer, Señor, que quitemos nuestra mirada en ti, pero te pedimos, Padre, que nos sujetes de tu mano, que tu sangre, Cristo, nos cubra y nos guarde de toda maquinación. Ayúdanos a poner tu palabra por obra, ayúdame a poner tu palabra por obra, ayúdame a serte obediente, ayúdame a santificarme para ti, a creer en ti, a tu evangelio y a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Y levantamos un clamor por los hogares, por nuestra familia, Dios mío. Guarda nuestros hogares, guarda tu pueblo, guarda nuestra familia y nuestros hijos de esta mano perversa, de esta maquinación de las tinieblas, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, guarda a nuestros jóvenes, guarda a nuestros hijos, guarda sus mentes, guarda sus corazones de toda contaminación de las tinieblas de este mundo. Guárdalo, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Lo creemos, Padre, lo creemos. En el nombre poderoso de Jesús, que tu creación, Dios mío, tu creación te alaba, Sí, Señor, aleluya. Tu creación te adora, tu creación te glorifica. Alza tu voz, aprovecha estos segundos y dile: te alabo, mi Cristo, te alabo.
y amén. Siéntese, amado hermano, así con los ojos cerrados. Señor, damos gracias una vez más. Gracias por cada hermano y por cada hermana que a pesar de la distancia, de las batallas y de las luchas que están, Dios mío, honrándote con su vida, honralos tú a ellos, Señor. Ayúdalos en sus pruebas, en sus luchas. Mira a cada enfermo, cada necesitado, Dios mío, glorifícate. Sana a los enfermos, Dios mío, por tu llaga, Cristo. Creemos que hemos sido nosotros sanados. Sánalos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Ahora yo presento a tu pueblo, Padre, que con actitud de amor y de fe ofrendan para ti. No por tristeza ni por necesidad, porque sabemos que tú amas y bendices al dado alegre. Cada uno haga conforme en su corazón. Padre, bendice al hermano que puede hacerlo y el que no puede de igual manera. Abre puertas de empleo para aquellos que no tienen trabajo. Suple toda necesidad en medio de tu pueblo, conforme a tus riquezas en gloria. Sigue guardando a aquellos que trabajan de accidentes, de toda mente perversa. Aquellos que están en las calles, Dios mío, guárdalos. Aquellos que no tienen salvación, ten misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A su nombre, gloria. ¿A cuántos se le han abierto un poco más los ojos? Es que estará percibido, hermano. Nosotros podemos tener una vida dura en esta tierra, porque la vamos a tener. Dice que en el mundo vamos a tener aflicciones. Pero en medio de todas nuestras aflicciones, nuestras pruebas, nuestras luchas, nosotros tenemos que estar sobrios en cuanto a nuestra comunión con el Dios nuestro, con el Dios creador de los cielos y la tierra. Amén, hermanos. Quiero decirles que mañana, el jueves, bueno, el miércoles estaremos acá, primeramente Dios. Le doy gracias a todos aquellos hermanos que estuvieron orando por mi salud. Estuve un poco en martes en la madrugada, me estuve desmayando, cosas, y todo el día posterior me la pasaba así, que no podía enfocarme, estaba como raro, aturdido, no sé. Pero gracias al Señor ya me encuentro ya bien. Para su gloria, amén. En el nombre de Jesús, sigamos orando los unos por los otros. Le mandamos un saludo a todos aquellos que están en internet ahora mismo, que no están presentes físicos, pero que el Espíritu está con nosotros. Le mandamos un saludo, Dios nos lo bendiga a todos. Y los jueves estamos trayendo enseñanza por ese medio de internet. Mucha gente se está informando, está aprendiendo, gloria al Señor. Si usted conoce a alguien que no viene a la iglesia, denle la aplicación, hágale saber que ahí estamos predicando, estamos enseñando, y el pueblo está saliendo de muchas cosas y está conociendo muchas cosas para la gloria del Señor. Amén. Estamos predicando. El jueves pasado comenzamos a traer un estudio que yo lo prediqué en la iglesia una vez, pero estamos trayendo más profundo. Lo que el mundo no vio cuando Cristo murió. Y este jueves vamos a seguir con la segunda parte. A su nombre, gloria. Nos ponemos de pie en esta preciosa mañana y despedimos este servicio glorioso para la gloria del Señor. Si Cristo lo ha llevado antes, hermano, estaremos aquí el miércoles. Amén. Es que el miércoles que estuve mirando por la aplicación ahí que estaba desierto esto acá. ¿Cuántos vamos a venir el miércoles? Oye, si amén estaba, pastor. No pelear la batalla, amados hermanos. Amén. Gracias una vez más, Padre eterno, te damos, Señor. Nunca nos cansaremos, Señor, de darte las gracias, Señor, porque todo lo que tú has hecho por nosotros, Padre eterno, Señor, por tu misericordia tan grande, Señor, tu amor tan grande, Señor, por nosotros, Señor, que diste tu Hijo unigénito, Señor, por el perdón de nuestros pecados, Padre eterno, Señor. Gracias, Señor, por ese hermoso regalo, Señor, la vida eterna, Señor, y la sangre derramada en la cruz, Señor. Sabemos, Señor, que Cristo es la cabeza de todo principado y protestáculos, y estamos completos en Él, Padre eterno. Estemos vigilantes, hermanos, sabemos que el diablo anda como león rugiendo, pero estamos protegidos por la sangre de Cristo, Señor. Esa sangre hermosa, Señor, que nos protege, Padre eterno, Señor. Gracias, Señor, por la palabra fresca y hermosa que nos ha traído el día de hoy, Padre eterno. Te presentamos, Señor, el servicio en los próximos días, Padre eterno, Señor. Sé tú no costumbre, Señor, trayendo palabra fresca a tu pueblo, Padre eterno, palabra que lo fortifique, Señor, lo vivifique, Señor, porque como dijo el maestro al tentador en el desierto, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre eterno. Padre mío, nos vamos a este lugar, pero no en tu presencia, Señor, porque ese milagro maravilloso, Señor, que es tu presencia hermosa, Señor, nos acompaña en cada momento, Señor, donde quiera que vayamos, Señor. Gracias, Señor, Padre mío. Te pido, Señor, en la paz y la comunión de tu Santo Espíritu, Señor,